Dios te bendiga, iglesia, amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su gran bondad, que hoy nos permite disfrutar de un nuevo día, a pesar de la situación que están pasando algunas áreas de nuestro país. Usted y yo podemos darle gracias a Dios que hemos visto un nuevo amanecer y que el gozo del Señor está en nosotros. Amén. El día de hoy vamos a estar continuando con el estudio que estamos realizando los Gálatas y vamos a ver el capítulo 3. Gálatas capítulo 3 del verso 1 al 5. En este capítulo el apóstol Pablo reprende a los Gálatas por su insensatez por dejarse persuadir por una enseñanza que los estaba desviando de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo se divide en 3 categorías: la justificación mediante la fe y la promesa del Espíritu Santo, el cual vamos a estar leyendo; el ejemplo del pacto de Dios con Abraham, que demuestra la justificación de la fe sin las obras de la ley, y aclara en la categoría 3 el propósito de la ley. Vamos a estar leyendo entonces en Gálatas 3 del 1 al 5 y leemos en nombre del Padre y del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Amén. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oh Dios, a ti damos gloria, a ti damos gracias por este nuevo día. Primeramente te pedimos que nos perdones, que tu sangre preciosa nos limpie, nos santifique, oh Rey, aleluya, para que nuestras vidas sean presentadas delante de ti como una ofrenda en olor grato, que tú recibas con agrado. En el nombre de Jesús, límpianos y cada día afírmanos en tu palabra, en tu verdad. Que tu palabra, oh Dios, obra en los corazones de cada uno de nosotros para seguir siendo formados, para seguir siendo enseñados, para seguir siendo instruidos en tu verdad, y que también tu palabra sane nuestro corazón, sane aquellas áreas que aún están débiles, que aún, oh Dios, están, oh Dios, cojas. Sánanos completamente con tu palabra, oh Dios, para que por ella vivamos, para que por ella andemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que esta enseñanza, oh Dios, que esta palabra, oh Dios, obra en el corazón de cada uno de mis hermanos, obra en nuestras vidas, Señor, para que tu verdad, oh Dios, sea establecida, sea el fundamento de nuestra fe, que nada nos mueva, nada nos haga retroceder, nada nos haga cambiar de mentalidad en lo que hemos creído y en lo que nos estás enseñando en este tiempo para permanecer, para prevalecer. Y el día que regreses, estar preparados
para recibirte. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que el apóstol se dirige a los Gálatas con palabras duras. Que cualquier persona que no tenga cierta madurez no la recibe con facilidad. La recibe como una ofensa y una forma hiriente. Les dice, oh Gálatas insensatos. Fuerte. Y muchas veces a las personas hay que hablarles fuerte para que entiendan. Debes saber que lo que está en juego es la vida eterna o el castigo eterno. La predicación del Evangelio de Cristo es algo muy serio y que exige responsabilidad a los ministros del Señor que se entregan a ese llamado para agradar a aquel que los tomó por soldados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque la predicación, el predicador, no procura agradar a los hombres, sino a Dios, sino a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo un llamado al ministerio, a la enseñanza y a la predicación de su palabra, para que los hombres y las mujeres se vuelvan a Dios, se reconcilien con Dios y sean salvos de esta generación malvada y perversa que cada día se pierde, que cada día endurece su corazón para no escuchar la verdad de Cristo. El Señor tenga misericordia. Sepa que el apóstol Pablo lo dio todo al servicio de la obra de Dios. El Señor mismo dijo de Pablo que le enseñaría a padecer por causa de su nombre, del Evangelio. Muchos de nosotros no tenemos idea de lo que es padecer por la causa del Señor. Muchos cristianos hoy día están viviendo un evangelio, como dicen algunos, sin cruz. Y es que a la primera prueba que se les presenta, tiran la toalla, lo dejan todo, porque nadie los comprende, nadie los entiende. La iglesia no les apoya. Es lo que ellos piensan, es lo que dicen. Que el pastor, que la pastora no sabe por lo que está pasando. Pero dejan que Satanás, que el Señor lo reprenda, mine su mente, mine sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de no haberse puesto la armadura de Dios, de no confiar en Dios. Pero sí le dan lugar al pecado para que se enseñoree de ellos. Este es el tiempo, amado hermano y hermana, para que le des lugar, al Señor, para que le des ese lugar que el Señor se merece en tu vida y que verdaderamente sea Cristo quien te gobierne, que sea su Espíritu quien te guíe. Quítese de encima todo asedio del pecado, aléjese de toda tentación y dé lugar a Jesucristo, a que Cristo sea entronado en su corazón. Mi hermano, mi hermana, dele lugar a Cristo en su vida, en su corazón. Pablo se entregó por predicar y enseñar el Evangelio de Cristo. Pablo se entregó por predicar y enseñar la sana doctrina. Pero un grupo de mercenarios y oportunistas se habían introducido en la iglesia de Galacia para desviar a los creyentes del verdadero evangelio, de la verdad de Cristo. Cuando esto llegó a oído del apóstol, no lo podía creer. Por eso tiene que reprenderlos muy fuerte, porque estaba viendo que todo su esfuerzo, que todo su trabajo estaba siendo boicoteado por estos falsos maestros, por estos falsos hermanos que estaban persuadiendo a los creyentes y desviándolos de la verdad con sus falsas enseñanzas de la ley y la circuncisión. Esa palabra muy fuerte, como dijimos, como insensatos, insensatez, que quien los embrujó,
porque es incomprensible para el apóstol que luego de tanto tiempo de haber enseñado la verdad de Cristo a los Gálatas, que se les presentó el plan de salvación de Dios a través de la fe en Jesucristo, con demostración del poder divino, de maravillas que Dios hizo en medio de ellos a través del apóstol. ¿Cómo es que se han dejado ahora fascinar con estas falsas enseñanzas que los están haciendo y los están desviando de la cruz de Cristo? Para el apóstol, esto solo se pudo lograr mediante un hechizo, porque es incomprensible. Por eso dice que han sido embrujados. Y así pasa muchas veces. Y es triste cuando uno piensa que ese creyente ya tiene madurez, ya tiene firmeza en la fe, ya tiene una base sólida del Evangelio de Cristo. Llega un de repente a su vida y uno se queda y dice, wow, ¿qué pasó aquí? Esto no puede ser. El hermano o la hermana que uno creía que estaba firme, que uno pensaba que ya tenía una base, de repente todo era una ilusión. Todo fue un espejismo, ya que ese hermano o hermana no fue capaz de soportar la prueba. No fue capaz de vencer esa tentación. No fue capaz de levantarse si se había caído y seguir avanzando, sino que decide apartarse de la iglesia, apartarse del rebaño, alejarse de los hermanos, apartarse para volver atrás. Y cuando una persona vuelve atrás, queda a merced del engaño de los deseos de este mundo. Pero déjame decirte, ninguno que ha puesto su mano en el arado debe mirar atrás. Ninguno que ha puesto su mirada en Jesucristo debe mirar atrás. Ninguno que ha entrado en el reino de los cielos debe salirse de la cobertura del reino de Dios. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, sino los que tienen fe para preservación del alma. Como dice Hebreos 10:39. Los creyentes que han nacido del agua y del Espíritu no retroceden. No retroceden. No se la pasan pensando en lo que dejaron en el mundo, ni añorando lo que ofrece el mundo. Un creyente que ha nacido de nuevo y que ha experimentado el perdón, la gracia, la misericordia y el favor de Dios, tiene que tener su mirada puesta en Jesucristo. Tiene su confianza plena en Jesucristo. No se derrumba fácilmente ante las adversidades, ante las dificultades, ante las pruebas, ni cede ante las tentaciones. Tiene su fe y su mirada en Jesucristo. Aleluya. Vive el Señor. Todos fallamos. Todos somos seres humanos con virtudes y con defectos. Pero ¿sabe algo? Somos perfeccionados por el poder de la palabra de Dios. Somos perfeccionados y santificados por el poder de la sangre de Cristo. Pero si te caíste, tienes que levantarte y tomar tu lecho. Tienes que rendir tu vida a los pies de Jesucristo y santificarte con su sangre. Aleluya. Tomar nuevamente la mano del Señor y dejar que su Espíritu Santo te guíe por el camino correcto. Que su palabra sea la que te dé dirección. Necesario que vuelvas a tomar la mano del Señor. Toma su mano y deja que el Señor te guíe con su palabra. Que su Espíritu Santo sea quien te dé dirección. Aleluya. Hay vida y esperanza en Cristo Jesús,
en quien hemos puesto nuestra confianza. No permitas que el mundo te embruje. No permitas que el mundo te hechice con sus prácticas y su forma de vivir. Ya lo viviste en un tiempo. Ya lo vivimos en un tiempo pasado, cuando no conocíamos la verdad del Evangelio. Pero ahora nuestros ojos han sido abiertos por la palabra de Dios. Por lo tanto, ya conoces la manera de vivir del mundo. Ya lo sufriste. No vuelvas tu mirada atrás. No sea que te suceda como a la esposa de Lot. Enfócate en lo que Dios ha preparado para ti y alcanza la promesa que Dios te ha dado. Busca alcanzar el propósito de Dios. Haz su voluntad y que Cristo sea engrandecido en tu vida. Que Cristo sea engrandecido en nuestras vidas. Pablo les hace algunas preguntas a ellos. En el verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Es decir, cuando creíste al Evangelio de Jesucristo, ¿fue por creer al poder de la palabra de Dios inspirada por su Espíritu o por la observancia a lo que dice la ley y a sus preceptos? ¿O ciertamente creíste al Evangelio por el oír con fe? Es lo que le está tratando de decir, lo que le está diciendo. Porque ¿de dónde procedió ese poder santificador que les hizo reconocer sus pecados, arrepentirte de corazón y aceptar el Evangelio de Jesucristo y hacer de Cristo tu Señor y Salvador? ¿De dónde fue? ¿Fue de la fe o fue de las obras de la ley? Le está haciendo reflexionar, de que entiendan cuál fue el poder santificador que obró en ellos. ¿Fue la fe en Jesucristo o lo que ahora le están enseñando estos perversos? La otra pregunta es, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Hay aquí una connotación muy importante, ya que habla del espíritu de la fe. Y cuando menciona la carne está haciendo referencia a los ritos que enseñaban los judaizantes. La circuncisión, los alimentos inmundos, etc. Por ello Pablo le dice previamente, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Mediante una pregunta, que eran tan necios en dejarse persuadir por este tipo de enseñanzas que no tenían nada que ver con la verdad en la que habían sido instruidos cuando Cristo les fue presentado. Parece irónico, pero hoy día está pasando. Gente que empezaron por la fe en Jesucristo, que experimentaron la gracia y el favor de Dios para salvación por la fe en Jesucristo, han sido persuadidos por falsas doctrinas, volviéndose unos herejes. El Señor tenga misericordia. Es lamentable, pero está pasando hoy día. El Señor nos ayude, que cada uno de nosotros pueda estar firme en la palabra de Dios, de no caer bajo el poder de estas falsas enseñanzas, sino que nuestra mirada esté enfocada en Jesucristo. En el verso 4 les pregunta, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Yo le pregunto, ¿usted cree que todo lo que ha pasado por creer con fe en el Evangelio de Jesucristo ha sido en vano? ¿Ha sido en vano el recibir a Cristo, el Evangelio de Cristo, de creer en su reino?
ha sido en vano creer en este evangelio, sepa que nadie que haya puesto su confianza en Jesucristo será avergonzado. Nadie que haya puesto su mirada en Jesucristo se quedará sin recompensa, ya sea en este mundo y cuando Él venga a recibir el galardón de la vida eterna, promesa del Señor. Tenga presente que el día de su rapto es el día que usted parte de este mundo. Por eso es que debemos estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Solo debemos mantener nuestra lámpara encendida hasta que el novio aparezca a buscar a su novia, la cual debe estar ataviada con su vestido blanco, limpio y resplandeciente. Oh, aleluya, para recibir al novio, para recibir al Rey de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Vive Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Gócese en el Señor. Reciba fuerzas de parte de Dios y que el gozo del Señor esté en su vida. En el versículo 5 le dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Les recuerda que el Dios que se manifestó a ellos para salvación y que lo utilizó a él, a Pablo, con maravillas en medio de ellos, con diferentes prodigios, ya sea sanidad, milagro, profecía, etc. Lo hizo a través de hombres que se esforzaban por cumplir los preceptos y la observancia de la ley, o a través de hombres redimidos, llenos de fe, sumisos a la voluntad de Dios, como instrumentos o como instrumento útil en sus manos. Ciertamente fue a través de hombres, de un hombre lleno del Espíritu Santo, sumiso a la voluntad de Dios y con fe en el poder de la sangre redentora de Cristo Jesús. Cierro con esto. Prácticamente les está diciendo que aquel que operó en ellos y les manifestó su gracia y misericordia, lo hizo por la fe que pusieron en Jesucristo y no por la observancia de la ley. Dios derramó en gran manera sobre ellos su espíritu, no porque se esforzaban en poner en práctica las obras de la ley, sino porque tuvieron fe en Jesucristo y creyeron con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Cristo. Tenemos que esforzarnos para que nuestra fe esté en Jesucristo, que nuestra confianza y nuestro fundamento esté establecido en Jesucristo. Esfuérzate cada día para que tu fe no falte, para que el Señor te dé fuerzas para que tu fe no falte y no dejes de confiar, no dejes de creer, no pierdas la esperanza que has puesto en Jesucristo. El Señor sabe por lo que estás pasando, pero a su tiempo Dios obrará, porque está forjando tu fe y tu confianza en Él. Dios te bendiga en este día, amado hermano, hermana. La gracia, la misericordia y el favor de Dios sea contigo, sea con los tuyos. Aleluya. El Señor sea tu fortaleza, sea tu roca. El Señor te ayude. Su bendición esté sobre tu familia. Y el Señor haga prosperar toda obra de tus manos. Bendiciones y esperamos vernos pronto. Aleluya.